Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Estamos ya en el capítulo 3 de Primera de Juan, lo hemos avanzado un poquito. Y hoy vamos a estar trayendo un mensaje que se titula El que practica el pecado es del diablo. El título no es muy atractivo, no son 7 pasos para la victoria en la familia, no son 5 pasos para alcanzar el éxito en los negocios, no son 4 pasos para alcanzar el triunfo en la fe. Quien practica el pecado es del diablo. Porque a pesar de que los otros son los mensajes típicos de muchos lugares hoy, estos son los mensajes que trae la palabra de Dios. Los que tenemos tendencia a saltar, porque dice, no, es que si digo esto, la gente se enfada. Pero lo bueno de nuestra iglesia y que predicamos secuencialmente un libro, es que ni lo que me gusta ni lo que me gusta depende, lo que voy a predicar depende exactamente de lo que hay en el libro. Y no puedo saltarme un pasaje. Y eso trae una dieta saludable a la iglesia. Porque la iglesia va a recibir todo lo que Dios ha escrito, no las partes seleccionadas por el pastor, sino el libro completo. Así que hoy vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 3, y solamente introducción, aunque no es el versículo que sigue, porque hoy empezaríamos con el 4, pero como introducción vamos a estar leyendo Primera de Juan, capítulo 3, y versículos 8 y 9, donde dice así la palabra del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vamos a pedir la dirección de Dios para su palabra. Padre, tu palabra es perfecta y necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. Como creyentes es el sustento de nuestra alma. Tu palabra además, Señor, nos muestra tu voluntad y queremos saber qué tienes y qué quieres para nuestra vida. Tu palabra también nos lleva a examinarnos y queremos saber cuál es nuestra condición ante ti. Y tu palabra también es como una brújula que nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Por eso tu palabra es todo para tu iglesia. Es lo que nos confronta, lo que nos exhorta, lo que nos fortalece, lo que nos da sentido, lo que nos muestra el camino, lo que nos da la forma que debemos tener. Y por eso, Señor, queremos traerla a tu iglesia hoy. Y te pido que puedas usarme para transmitir tu palabra con fidelidad, para no moverme a derecha o a izquierda y simplemente enseñar aquello que está escrito. Y hacerlo de una manera sencilla, para que todos los que aquí están lo puedan entender. Permíteme, Señor, llevar la palabra fielmente a sus oídos y que tú puedas, Señor, llevarla con poder a sus corazones, para que hoy, Señor, pueda dar fruto en nuestras vidas y crezcamos en santidad para tu gloria. Habla a tu iglesia, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, nosotros dejamos atrás los 3 primeros versículos de este capítulo 3 de la primera carta de Juan, donde el tema terminaba recordándonos que todo aquel que es de Dios se debía purificar a sí mismo. La palabra nos enseñaba que Dios es puro y por lo tanto, como Dios es puro, una de las marcas del verdadero creyente es que se debe purificar a sí mismo. Anteriormente Juan nos había dicho que todo aquel que es nacido de Dios hace justicia también. Porque como Dios es justo, aquellos que han nacido de Dios deben practicar la justicia. Constantemente la Biblia habla de esa manera. Sed perfectos, porque vuestro Padre es perfecto. Sed santos, porque Dios es santo. Es decir, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué hizo el pecado con los hombres? Lo principal que hizo no es solo romper la relación que había entre Dios y los hombres, sino distorsionar esa imagen y semejanza de Dios en los hombres. Tú ves hoy a los hombres, que unos quieren ser mujeres siendo hombres, otros quieren ser hombres siendo mujeres. Algunos se disfrazan de animales, unos se mutilan el cuerpo.
Yo he visto vídeos que me han dejado asombrados. Hay un hombre por ahí que quiere ser como un alienígena. Se cortan la lengua, se mutilan, se pintan la piel. No parecen humanos. Algunos se llegó a cortar dedos para que tuviera como solo 3 y representar esos marcianos de las películas. Algunos quieren tener ojos de serpiente, lengua de serpiente, está de moda cortársela. La moda de los piercing, que empezó con un pendiencito aquí, empezó con 3, 4, llegó aquí arriba, a la nariz, ahora en el medio, luego en la ceja, en la lengua, en los pezones, por todo el cuerpo, y la gente no estaba contenta, necesitaba innovar más. Y empezó a estar de moda lo de meterse cosas. Y ahora hay gente que por la piel se mete bolas, y ves que tienen bultitos, y por la cara, y hacen esas cosas. Y nosotros creemos que elegimos ser así, pero la realidad es que somos esclavos de un mundo caído que cada vez quita de los hombres completamente y distorsiona la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Vivimos en un mundo donde 6 meses de embarazo todavía sirven para matar una vida. Pero si matas un toro, eres un criminal. Donde si golpeas a un perro en la calle, vas preso. Pero si asesinas a un niño en el vientre, eres alguien con sus derechos. Vivimos un mundo donde el animal es tratado como imagen y semejanza de Dios. Y aquellos que han sido imagen y semejanza de Dios son tratados como animales o menos. Porque yo soy una persona que respeta la vida de los animales. Estoy completamente en contra de los toros, del maltrato animal. Completamente en contra. Principalmente porque Dios no lo hizo para nuestro deleite y maltrato. Yo tengo una cosa muy clara. Yo soy español. Pero los toros no es cultura ni arte. Es una tortura. Siempre nos ha gustado tirar cabras de un campanario, soltar un toro y cazarlo con una lanza, ponerle fuego en los cuernos, embarrándolo y diciendo que no se quema. Pero es que el hombre es malvado. Si yo cuando era pequeño le ataba petardos a los gatos en la cola, prendía fuego a los hormigueros para ver cómo salían. Somos malos desde pequeño. Buscamos hacer el daño, buscamos cómo romper algo, cómo robar algo. Somos así. La imagen de Dios en nosotros ha quedado distorsionada. Nos volvemos cada vez menos humanos, cada vez más semejantes a las bestias que Dios formó de la tierra y cada vez menos parecidos a la imagen y semejanza de Dios que hay en nosotros. Por eso, cuando Dios vuelve, cuando hay una reconciliación con el Creador, cuando el Espíritu Santo vuelve a morar en nosotros, empieza a reconstruir esa imagen distorsionada. Por eso, el Dios que nos hizo puros, ahora dice, volved a ser puros. El Dios que nos hizo justos, dice, volved a ser justos. El Dios que nos hizo santos, vuelve a decir, volved a ser santos. Porque ahora que volvéis a estar conmigo, ahora que hemos reconciliado lo que el pecado rompió en Edén, volvamos a caminar como debíamos haber hecho desde el principio, antes de comer de aquel fruto. Porque es el pecado lo que ha roto la humanidad. Miren, lo que pasa con la pandemia o lo que pasa con Rusia y Ucrania no es ni Putin, ni Biden, ni la ONU, ni la OTAN. Es el pecado. O sea, cambia los nombres y pasará lo mismo. Cambia los políticos y la guerra en vez de allí empezará allí. Cambia los políticos y la necesidad en vez de allí pasará allí. Pero al final el problema seguirá porque el pecado es la causa de todos los males. Hay problemas con P minúscula y hay un problema con P mayúscula. Y todos los problemas con P minúscula apuntan al problema con P mayúscula. Tú tienes problemas de comunicación en tu casa. Si tú empiezas a buscar a fondo, hay problema con el pecado. Tú tienes problema de falta de respeto en casa, ese es un problema, pero que al final apunta a un pecado. Todo al final, si vas escarbando y escarbando, llegas a una P así de grande que se llama pecado. Por eso Dios, ahora que trata con sus hijos, le empieza a reconstruir la imagen que debe haber en nosotros, que es la suya. Sed puros porque Él es puro. Haced justicia porque Él es justo. Sed santos porque Él es santo. Sed perfectos porque Él es perfecto. Lo que el pecado ha roto en Cristo y mediante el Espíritu, Dios lo empieza a reconstruir. ¿Cómo veíamos el sexo llenos de pecado en este mundo? Amábamos la pornografía. Y yo me avergüenzo, no siento orgullo de esto, pero quiero sacarlo para que no sea un tabú y para que nadie se sienta un monstruo y que vea que somos más parecidos de lo que piensan.
Cuando tú ves pornografía, te pasa como con las drogas. Así como antes con un porrito estabas satisfecho y necesitas 2, luego 3, luego una raya, 2 rayas y una pastilla y vas. Con la pornografía pasa igual. Todo niño empieza viendo ese vídeo rápido, esporádico, unos segundos y necesita más. Y cuando tiene acceso libre, empieza la curiosidad de algo más perverso. Empiezan cosas raras, ¿no? Ver una mujer adulta con un joven o un señor mayor con una niña. Empiezas a buscar menores de edad. Cuando no, empiezas a buscar escenas que parezcan violaciones, cosas de grupo contra una persona. Empiezas a buscar cosas completamente asquerosas, pero que ya no son asquerosas para ti, que tu cuerpo te pide verlas. ¿Y cuántos no han cruzado el límite por la curiosidad de dar un botoncito que ponga zoofilia? ¿Cuántos no han dado el límite de cruzar el botoncito que pone sadomasoquismo? Y solo de pensar de lo que tú y yo hemos podido ya ver en una pantalla, hoy nos da vergüenza. Si hoy alguien dijera, voy a poner delante de toda la iglesia lo que Juan Manuel ha visto a lo largo de su vida en su ordenador a solas, yo pediría que primero me dejaran salir de esta sala. Pero es mi pasado, porque ahora veo el sexo como una manera santa. Dios lo hizo para deleitarte con la mujer de tu juventud, para gozarte con ella y para hacerlo para su gloria. Hermano, ¿te has dado cuenta que los creyentes cuando tenemos relaciones lo hacemos para la gloria de Dios? Porque ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos para su gloria. Porque ahora para nosotros la sexualidad no es algo sucio, es algo puro. Es algo que tratamos con cuidado, que antes de dar un paso más allá preguntamos a Dios, buscamos en su palabra, no queremos cruzar límites porque queremos respetar primeramente a Dios en ese lecho. Cuando Dios llega a nuestras vidas empieza a reconstruir todo lo que este mundo pudrió. ¿Cómo veíamos a las muchachas, a nuestras amigas? Pasaban, les dábamos un toque, para nosotros eran un cuerpo. Eran un cuerpo. Buscábamos manosear, tocar, echábamos piropos vulgares solamente porque queríamos besar a alguien esa noche. Yo no sé vosotros, pero mi juventud era así, salías, no sé, aunque sea besar a alguien, nada más, y tú decías, pero ¿cuál es el afán? Porque solo querías satisfacer tu carne y ahora ves almas, ya no ves pedazos de carne. Porque todo lo que el pecado rompió y te volvió como algo feo, ahora Dios, en Cristo y por su Espíritu, lo está reconstruyendo. Los creyentes cuidan su salud, pero los creyentes no exhiben su cuerpo. Los creyentes no hacen deporte y dieta para verse bonitos, sino para darle la gloria. Si tu motivación es tu belleza, tu motivación es vanidad. Todavía estás motivado por cosas que el pecado ha traído a tu corazón, porque nadie se pone bonito para gustarse a sí mismo, porque nos encanta comer. Nos daría igual cómo nos vemos y podemos hartarnos a hamburguesas, a pizza y a kebab. Pero en el fondo nos gusta que los otros nos vean atractivos. Nadie se pone guapo para sí. A mí esa gente que me dice, lo hago por mí, digo, no me cuentes historias. Porque tú no te ves mientras andas. Tú no te ves en la playa. Tú no vas así por la vida. Tú no lo haces para ti, lo haces porque los otros te ven. Es así de sencillo. Pero ahora todo lo hacemos para Él. Hay que hacer dieta, claro, pero no porque queremos estar guapos. Porque es el templo del Espíritu Santo, debemos usar este templo para su gloria, cuidarlo para su gloria. Todo lo que el pecado ha roto, ahora en el Señor lo intentamos reconstruir y volver a transmitir al mundo que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que hay dos personas en el mundo. Los que Dios sigue formando para transmitir su imagen y semejanza y los que siguen mostrando una imagen y semejanza de Dios completamente rota y distorsionada. Y ahora, después de decirnos que debemos ser puros, Juan empieza en el versículo 4 de esta manera. Lo primero que nos dice Juan es, ¿qué es el pecado? Y eso es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué es el pecado? Y Juan lo define. Versículo 4 dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es el pecado según el apóstol Juan? Quebrar la ley de Dios.
Hermano, cuando tú quiebras la ley de Dios, no es un fallo, no es un error. A mí me hace mucha gracia, a veces estoy orando con hermanos y le digo, hermano, ora tú por confesión. Sí, pastor, yo oro. Señor, perdona nuestros errores, nuestros fallos. Yo un día estaba orando con un hermano y dije, hermano, llámalo pecado. No hagas lo que la psicología hace, un desliz, un fallo. Llámalo pecado, somos creyentes, tiene nombre, hemos pecado contra Dios. No ha sido un error, no ha sido un fallo, no ha sido una mala respuesta en un examen. Hemos roto la ley. Y debemos entender las cosas así. Es como el borracho que hasta que no llega a Alcohólicos Anónimos y dice, me llamo Juan Manuel y soy borracho. No empieza a curarse. Mientras tú creas que has fallado, que has cometido un error, no vas a empezar a arrancar ese pecado de tu corazón hasta que reconozcas, he roto la ley santa de Dios. Hermano, el primer paso para enfrentar un pecado es reconocerlo. Y un pecado es romper la ley de Dios. Has faltado el respeto a tus padres, no has cometido un error como hijo, has pecado contra Dios y contra tus padres, porque has infringido la ley que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Has desobedecido a tu esposo en algo lícito, en algo que no sea pecaminoso, en una cosa simple, porque simplemente tu orgullo te ha hecho sublevarte, has deshonrado a Dios y has pecado. Porque has roto un mandato, sujetaos a vuestros esposos en todo como al Señor. Ha llamado el de Yastel y le has dicho que el titular de la línea no estaba, o que estabas ocupado o reunido, o que tenías una conferencia. Has pecado contra Dios, porque no puedes dar falso testimonio, no puedes mentir. Has roto la ley. Eso es el pecado. Y lo primero que empieza Juan diciendo es que el que practica el pecado practica la infracción de la ley, porque la ley es eso. El pecado es eso, infringir la ley. Sin embargo, el creyente no mira la ley como algo que le apetece romper. El creyente no mira la ley como algo que le pesa. El creyente no mira la ley como barrotes de una prisión invisible. El creyente ama la ley. Salmos 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Yo veo gente que vive el cristianismo como castigados. A mí me hace gracia, a veces vas a una boda y viene alguien y va a servir alcohol y el creyente siempre dice, yo no, que soy cristiano, no puedo. Yo digo, anda, que tú también nos vendes bien. Hermano, vamos a una discoteca. No puedo. Soy cristiano. Di no quiero. Si quieres ir, ve. Dios no te está poniendo una pistola en la cabeza. Dios no te está diciendo, como vayas esta noche te mando al infierno. Si quieres ir, ve. Pero que cuando vayas, pregúntate una cosa. Pregúntate por qué te apetece seguir ahí. Porque el creyente no dice, yo no voy a la balada, yo no voy al merengue, yo no voy a la bachata de la noche porque soy cristiano y no puedo. No quiero, no me agrada, no me edifica, no da la gloria a Dios, no me aporta nada bueno. Yo no le justifico a la gente mi vida cristiana como una serie de normas para que vean que la religión no me deja ser feliz. Yo quiero que vean que Dios ha cambiado mis valores. Que ahora veo la vida de otra manera, que ahora lo bueno lo llamo bueno y a lo malo lo llamo malo. Que no es no puedo, que es que yo veo la vida de otra forma. Que yo no digo Dios prohíbe abortar, no puedo abortar porque Dios no me deja. No, yo no aborto porque amo la vida. Porque amo la vida, porque es un regalo que no hay que despreciar, que no hay que desperdiciar, que hay que cuidar, valorar, que hay que proteger. Ahora veo la vida de otra manera, no como algo insignificante. Yo no pienso, es que sexo antes del matrimonio. Bueno, él es religioso, su religión no se lo permite. No. Si hay un montón de mi iglesia que caen como moscas. Pero hay otros que no. ¿Y por qué si van a la misma religión? Porque unos se saltan la religión, no. Porque unos han entendido la ley de Dios y se deleitan en ella. Y saben que ahora valoran el amor, valoran la sexualidad, valoran las relaciones, valoran la santidad, valoran la pureza. No es, perdona, yo no quiero besarte hasta la... ¿Cómo? Pero un beso. No, déjame guardarme. Yo valoro mucho mi vida, mi santidad, mi cuerpo, mi pureza. Yo te aseguro que cuando te bese, no besaré a nadie más. Pero yo quiero besarte cuando el pastor diga, ahora puedes besar a la novia.
No quiero que el pastor empiece a cambiar las frases para decir, ahora la puedes continuar besando. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Claro, no pasa de la noche a la mañana. Por eso debemos dejar de conformarnos a este siglo y renovarnos por la palabra. Si tú simplemente sigues viendo una religión, tú vas a durar aquí un poco más del culto. Pero mientras yo digo estas cosas, tu mente ya está diciendo, bueno, yo no lo veo así. Pero cuando le pregunto, explícamelo con Biblia como tú lo ves. Bueno, no, yo no lo veo así, no, pero es que no se trata de cómo lo ves tú, ni de cómo lo veo yo. Se trata de cómo lo ve Dios. Porque a mí no me importa cómo tú lo ves. Y yo no te estoy diciendo cómo yo lo veo. Yo te estoy diciendo lo que es la pureza a la luz de la palabra de Dios. Cuando tú estudies eso, el problema es que no quiero estudiarlo por si descubro cosas. Prefiero no profundizar en lo que habla Dios de la carne, de las relaciones, porque si no voy a tener que poner límites. Prefiero simplemente pensar, yo no creo igual, porque en esa iglesia no lo enseñan así. No te preocupes cómo lo enseñan las iglesias, preocúpate cómo lo dice la palabra de Dios. Eso es lo importante. El creyente ama la ley de Dios. El Salmo 119, verso 70 dice, su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. El cristiano no ve este libro como normas. El cristiano ve este libro como un camino a la bienaventuranza. El problema es que tú quieres seguir viviendo de espaldas a este libro y ser dichoso. Pero no, vas a seguir afanado, deprimido, angustiado, vas a tener simplemente parches de felicidad que tarde o temprano vas a tener que suplir con otras cosas. Pero aquel que en estos medita de día y de noche será bienaventurado en todo lo que haga. Será dichoso, encontrará gozo pleno. El que busca felicidad sin Dios no la encuentra. Pero el que cambia el buscar felicidad por buscar su ley, santidad, acaba encontrando verdadera felicidad. Porque no hay felicidad verdadera más allá del Dios que nos hizo para ser felices, porque estoy plenamente convencido que Dios nos creó para ser seres felices y el pecado lo rompió. Por eso solamente una vida contraria al pecado y deleitándose en la ley encontrará de nuevo la felicidad que Dios quería para su creación y que el pecado rompió. Vamos al versículo 5. Y como esto sucede, como hay gente que infringe la ley y eso es el pecado, para eso se manifestó Jesús. Versículo 5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados. El pecado es infracción de la ley y ahora justo Juan dice, Él se manifestó, Cristo se manifestó para quitar los pecados. Y no quitar los pecados en un sentido de que ya no existan. Lo que era pecado sigue siendo pecado. Quitar los pecados en el sentido del poder del pecado en nosotros, del amor nuestro hacia el pecado, de la esclavitud nuestra hacia el pecado. Cristo ha venido y ha quitado esa esclavitud. Ha roto ese amor que teníamos por el pecado. Ha roto esa esclavitud que teníamos hacia el pecado y lo ha quitado de nosotros. Es decir, nos ha salvado del pecado. Nos ha salvado del pecado. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mientras muchos judíos pensaban que el gran ungido y el gran Mesías vendría a salvarlos de Roma, a salvarnos del imperio, pero vino a salvarnos del pecado. Porque en la cabeza del judío eran esclavos de una nación. En la cabeza del judío fueron esclavos de Egipto, luego esclavos de Babilonia, luego esclavos de Roma. Pero Jesús vino a decirles, no es Egipto, no es Babilonia, no es Roma. Vuestro Señor es el pecado y yo he venido a romper ese Señor. Yo he venido a liberaros, no del yugo de un imperio, del yugo del pecado. Para eso vino Jesús. Así que el pecado es infracción de la ley. Jesús vino a salvarnos del pecado. Y justo después, el final del versículo nos da un detalle y nos recuerda la santa naturaleza de Cristo. Porque dice Juan, y en Él no hay pecado.
En Él no hay pecado. Y si el pecado, ha dicho Juan, que es infracción de la ley, entendemos por lo tanto que Cristo no infringió ni un solo punto, ni una sola coma de la santa ley de Dios. Él es plenamente puro, plenamente justo, plenamente perfecto, plenamente recto. Ni una mala mirada, ni un mal pensamiento, ni un mal sentimiento, ni una mala palabra a sus padres, ni un mal gesto contra un ciudadano, ni una mala mirada a una prostituta, ni un mal deseo en el corazón, ni una mentira, ni una sombra de orgullo, ni de vanagloria, ni de soberbia. Ni un deseo por aparecer y ser aplaudido simplemente por el hecho de ser el protagonista. Ningún deseo de exaltarse por la cara por encima de los hombres. Ningún deseo de mentir, ningún deseo de robar. Puros. En Él no hay pecado. Nosotros somos todo lo contrario. El pecado nos ha distorsionado. Hemos infringido la ley, pero Él vino, el que no tenía pecado, para salvarnos del nuestro. Hebreos 4:15 lo leímos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y recordad, la parte esta de ha sido tentado en todo como nosotros no quiere decir lo que nosotros entendemos de cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Porque si no estaríamos diciendo que en Jesús habrían deseos pecaminosos. Cuando la expresión de Hebreos dice que ha sido tentado en todo como nosotros, se refiere que ha estado expuesto a las cosas que para nosotros suponen tentaciones. Sabemos que Jesús estuvo entre borrachos. Sabemos que Jesús tuvo cercanía con algunas prostitutas. Sabemos que Jesús trató con lo peor de la sociedad, pero no se emborrachó. Pero no miró a una prostituta con ojos lascivos. A eso nos referimos. Cualquiera de nosotros, a lo mejor, si fuéramos a evangelizar a un prostíbulo, tendríamos que orar primero y ayunar para que Dios guarde nuestros ojos. Aunque hay mucha gente y muchos hombres valientes por ahí diciendo, mira qué bueno, ha ido a un prostíbulo a evangelizar. Yo siempre diré que no lo veo nada prudente. Hay tantos sitios para compartir el evangelio. Empiezo a pensar que tenías ganas de entrar con una excusa. Lleva a una mujer, para eso también hay hermanas, quizás es más prudente que una mujer, va a sentir quizás menos tentación que un hombre. No, tenemos aquí a Juan que se acaba de convertir, que era un borracho, ¿dónde lo vamos a llevar a evangelizar? No, a la licorería. ¿Tú qué eras, mujeriero? Ah, pues a evangelizar prostitutas, es lo más prudente. Yo cuando veo esos vídeos de, no, mira, ha ido a evangelizar, digo, yo no sé qué aplaude la gente, yo lo veo tan peligroso. Si yo no voy ni a la playa por no mirar, ¿cómo voy a ir ahí? ¿Cómo voy a evangelizar mirando el suelo? Señora, vengo a hablarle de Cristo. Usted conoce a Jesús. Me lo puede decir en alto que no la miro. Yo no me lo imagino así. Ah, no, pero yo la miro a los ojos. Yo no sé, hermano. Yo, ¿saben qué creo? Yo creo que hay dos tipos de personas y que suelen ser los que más caen en pecado. Creyentes, porque el creyente cae. Primero, el creyente inmaduro. El que todavía cree que algunos son demasiado radicales y él es más espiritual y nosotros más religiosos. Que ve la fe de otra manera más sencilla y que como he dicho, no ve mal un beso, no ve mal estar a solas bastante. El que al final lo hace, lo que pasa es que no lo dicen, porque claro, se vería feo, como he jugado con los límites, los religiosos que me dijeron que no estaba bien, que no era prudente, ahora van a decirme que tenían razón, entonces me lo guardo, me lo quedo y vamos a seguir pecando a oscuras. Pero es ese inmaduro que todavía no tiene conocimiento de quién es Dios plenamente, que no conoce realmente la palabra y que juega con límites innecesarios. Y que obviamente si acaba andando cerca de arenas movedizas se va a resbalar. La segunda persona que suele acabar pecando es la persona que cree que no es débil. La persona que cree que lo controla. ¿Saben cuando el drogadicto te dice yo controlo? O el borracho te dice yo controlo. Y le digo, no, ya deja que conduzco yo. No, déjame Juan, no, yo controlo. Y te matas. Hay gente que todavía no sabe lo débil que es. Hay gente que dice, no, pues este hombre que dice que ni va a la playa debe ser un hombre que va babeando por las mujeres. No.
para nada. Y probablemente a lo mejor voy a la playa y miro menos que tú. Pero yo sé cómo soy. Que yo no tenga un deseo ahora no significa que no lo haya tenido nunca. Y que no lo esté sintiendo ahora no significa que pueda volver a aparecer. Y valoro tanto la presencia de Dios en mi vida, que yo no voy a pagarla pecando con mis ojos. Entonces, ¿qué hago? Como yo soy consciente de que el pecado está ahí, llamando a la puerta y esperando que abra, no abro. Entonces sí, reconozco que soy débil, reconozco que puedo caer y prefiero privarme. Como digo, yo nunca me caeré del muro porque yo nunca me asomo. Yo lo miro desde lejos. A mí la gente lo sabe, son normas que tenemos en casa como matrimonio y como creyente. ¿Tú llevas una mujer a solas? No, yo no llevo mujeres a solas en mi coche. Yo he tenido hermanas que vivíamos en el mismo pueblo y si Clicia se ponía mala y las podía acercar a su casa que estaban al lado, le decía, lo siento mucho, hoy van en bus, hoy van en tren, o la lleva alguien que piense diferente, pero yo no. Primero mi testimonio, la gente puede hablar. Se han quedado hablando un rato, pastor, no estaba Clicia, ¿qué hacía? ¿Qué le estaría contando? No sé, yo vi que estaba muy cerca. Y tú has estado trabajando un carácter y una identidad, porque un pastor dice la palabra que tiene que tener buena reputación de los de fuera, y la estás rompiendo por una imprudencia. ¿Y qué pasa si en el camino una chica que está desatendida, que la gente no se preocupa mucho por ella, el pastor cada vez que la lleva a solas le dice, oye, ¿cómo estás? Que sepas que estoy orando por ti. Yo sé que Dios va a hacer algo en tu vida. Y empiezas a llenar un vacío que otros no han llenado y empiezas a pensar, si no estuviera la mujer. Y empieza a sentir cosas que no debía sentir y pensar cosas que no debía pensar, imaginar cosas que no debía imaginar. Y tú las has alimentado ¿cómo? ¿Con malas intenciones? No, con imprudencia. Pero ¿qué pasa si mañana tú tienes un mal día espiritual? Si estás pasando un problema en el matrimonio, tu fe está siendo avalada y de golpe te ves ahí y se ha juntado su confusión y la tuya. Un beso furtivo, perdón, no sé qué ha pasado, no, lo siento. Adiós matrimonio, adiós ministerio, adiós la vida espiritual de la muchacha. Y todo empezó como, te acerco. Llámame religioso, pero sé que somos débiles. A veces tú no, pero a veces la otra persona sí. Hermano, la prudencia es algo que debería empezar a cultivarse más en el pueblo de Dios. No es religiosidad, es prudencia. Yo no le digo a nadie, estás pecando si los llevas en el coche, pero luego, cuando me entero, pastor, siento algo por la muchacha. ¡Qué casualidad la que llevas siempre a casa! ¡Ay! Seguro que ibais orando en el camino. Falta de prudencia y luego me lo tengo que comer yo en el despacho. Hermano, cultivad la prudencia. Reconoced vuestras debilidades y no juguéis con los límites. A mí la gente me pregunta, pastor, ¿pero por qué usted no bebe ni una copa? Porque yo he sido borracho, yo he bebido mucho. Y volver a saborearlo. Me pasa como con el chocolate. Si yo me compro una tableta de Nestlé y digo, un cuadradito cada día solo. A la que le doy el primer cuadradito, digo, voy a igualar la fila al menos. Quito los otros 3 y dejo el resto. Ahí por la noche me da un antojo, quito otro cuadradito y digo, la igualo. Me comí 2 filas. Y como me enfade con Clicia, me como la tableta. Con el alcohol me puede pasar lo mismo. Solo una copa. Bueno, es que ahora se me ha quedado así un poquito más con el segundo, que no me pasa, se me ha quedado el pan. Ya van 2. Hermano, yo valoro mucho estar firme en la fe. La gente quiere estar llena del Espíritu Santo, predicar en el fervor de Dios, avivados por Dios y vivir una vida cualquiera. ¿Saben qué? La gente quiere ser una antorcha de Dios, pero no quiere pagar el precio. Hermano, la salvación es gratis, pero si quieres que Dios te use con fuerza, hermano, tienes que despojarte de todo y decir, Señor, aquí nada más me llama la atención, yo quiero ser fuego en tus manos. Y eso es darte a Él. Eso es darte a Él. Para intentar, no seremos como Cristo, pero intentar ser puros como Él. Primera de Pedro 2:22, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Así que el pecado es infringir la ley.
Y Cristo vino para salvarnos de eso, de toda la ley que habíamos infringido, de todo nuestro pecado. Y el que nos salvó es alguien que no tiene pecado, completamente puro y perfecto. Y ahora Juan hace una cosa interesante, nos muestra dos grupos de personas totalmente distintos. Y eso es lo que vamos a ver aquí hoy, y vamos a ver la semana que viene otra vez. Y es que en la Biblia hay dos grupos de personas, no hay tres, como se ha inventado el creyente moderno. Como somos más buenos de Dios, tenemos los mundanos, los cristianos y los desviados medio de cada. A mí me viene gente y me dice, pastor, yo conozco a alguien que tiene un pie en el mundo, un pie en la iglesia. No, tiene los dos en el mundo y nos visita. No existe en la Biblia la mitad. Bueno, en Apocalipsis podemos encontrarla, los tibios, los llamaríamos los tibios, ¿no? Los que no están bien con el mundo, no están bien con Dios. Pero es que el final de los tibios no es bueno. Es más, Dios dice, ojalá fueras frío. Me da más asco lo tibio que lo frío. Y es interesante esa frase. ¿Te das cuenta que es interesante Dios diciendo, ojalá fueras frío? Hubiera sido mejor casi que fueras del mundo que tibio. ¿Te das cuenta lo que dice Dios? Y luego tú te paras a pensar y a leer la Biblia y dices, ¿cómo Dios dice esto? Y yo creo que lo entiendo. Porque es que el del mundo ni me ha conocido. Pero tú me has cantado, tú sabes quién soy, has leído mi palabra, te han predicado, tú has estado en mi pueblo, tú has vivido lo que hago, tú has visto lo que muevo y lo que hago en las personas, y aún así prefieres mundo. Ellos no han visto mi poder, ellos no han visto mi pureza, ellos no han oído mi palabra, ellos no han visto a mi pueblo cantar. Tú has tenido todo eso y aún así te ibas a deleitarte. Eso me da más asco todavía. ¡Wow! Es fuerte, hermano. Es fuerte. Me hace pensar en lo que leímos el otro día de Hebreos, ¿recuerdan? Son gente que ha escuchado, ha vivido y aún así ha pasado de Dios. Es fuerte, hermano. Pero bíblicamente hay dos grupos. En primer lugar, los que están muertos. Versículo 6, la segunda parte dice, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Mira qué frase sencilla. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. El versículo 8 dice, todo el que practica el pecado es del diablo. Debemos entender que cuando dice todo el que peca, habla de esa práctica. Habla de esa práctica. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. Así que tenemos el primer grupo de personas, los que practican el pecado. Y los que practican el pecado, Juan da tres palabras sencillas. No han visto a Dios, no han conocido a Dios y son hijos del diablo. Voy a darte una noticia. Vives con tu novia en pareja y en fornicación. Eres un hijo o una hija del diablo. Yo no vengo a la iglesia que me digan esas cosas. Bueno, prefiero decirte esas cosas antes de que tú le digas al Señor, Señor, Señor. Y el Señor te mande al infierno. Siempre lo diré. Yo os amo tanto que os digo la verdad. Te puedo recomendar muchos pastores que no te la van a decir. Te van a caer bien, pero no te van a amar. Yo igual durante un tiempo no te caeré bien, pero te voy a amar. Y seguramente dentro de unos años vendrás y me dirás, gracias. No te tragaba, pero gracias. Me suele pasar más de lo que pensáis pastor, cuando empecé a ver sus vídeos no me pasaban ni por aquí. Pero hoy doy gracias a Dios que estoy en la iglesia. Ahórrense esa frase, me duele cada vez que la escucho. Cada vez que empiezan diciendo que no me soportaban, que no odiaban mis mensajes, guárdense esa parte, cuéntenme la bonita. No, pastor, Dios fue tratando. Pero la fea no, duele, hermano, duele saber que caes mal a tanta gente durante un tiempo. Pero cae vicio, ¿verdad? Te cae mal, pero voy a ver otro. Es buenísimo, Dios es maravilloso. Estás ahí como enfadado, pero ¿por qué veo esta cosa? ¿Qué me mueve a darle ahí? Dios es tan soberano. Ay. Y hay otro grupo de personas, los que están vivos. El versículo 6 dice, todo el que permanece en él, no peca. El 7, hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. ¿Qué es practicar la justicia? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La que ha puesto en su ley. ¿Qué es practicar la justicia? Obedecer a Dios, no pecar. Entonces pero matizo algo, Juan está haciendo una clara diferencia en cuanto a practicar el pecado. Porque Juan ya nos había dicho en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por lo tanto, Juan acaba de definir dos grupos de personas: los que practican el pecado y los que no. ¿De cuál eres? Solo hay una columna para ti, ¿eh? Tú no estás en medio. Tú no estás en medio. O practicas el pecado, o eres de los que Juan dice, los que lo conocen no pecan. El que permanece en él no peca. Y vuelve a hablar de no practica el pecado. Es decir, el que está en Dios no tiene un pecado habitual en su vida. No se deleita en él. No lo hace regularmente. Cuando me viene un creyente y me dice, he caído en la masturbación, digo, vale, vamos a tratarlo con el Señor. Pero cuando me viene alguien que me dice, estoy atado a eso, caigo cada semana, le digo, te voy a tratar como un no creyente. Hay una diferencia en un creyente que ha tenido un patinazo terrible y le pasó, y vamos a, con la ayuda de Dios, su palabra y la oración, restaurar eso, a alguien que lo hace casi cada semana. Por lo tanto, es una práctica. Y yo no soy el que lo dice. Pero yo no lo veo de esa manera porque hay creyentes débiles. Hermano, te lo digo en serio, no vengo a debatir mis ideas. Te he leído un texto bíblico. Juan no dice, el que practica el pecado es del diablo, menos aquellos creyentes que son débiles y siguen atados a algunas cosas. Es que queréis cambiar la Biblia para no tener que reconocer que no habéis nacido de nuevo. Y vais a encontrar cómo, porque vais a decir, no, yo conozco un pastor que dice otra cosa, pero ¿qué dice la Biblia? No, yo conozco una iglesia que no lo ven así, pero ¿qué dice la Biblia? Hasta el diablo tiene sus sinagogas y su doctrina. Hay sinagogas de Satanás y hay doctrina de demonios, pero ¿qué dice la Biblia? Que nosotros luchamos con el pecado, sí, que podemos caer, sí, pero no es una práctica. No es una práctica. Si un cristiano llegase a ver un vídeo de pornografía, te digo que le va a pasar. Se va a sentir la persona más miserable del planeta, pero tan miserable que no va a haber otro la semana que viene. Es que no va a levantar cabeza, va a sentirse prácticamente deprimido. ¿Saben cuándo el cristiano vive lo más parecido a una depresión? Cuando peca. Hermano, te lo digo en serio. Los sentimientos más parecidos a una depresión que vivo como creyente es cuando peco. Porque siento que toda esa gracia que he recibido, toda esa sangre derramada por mis pecados, como que le escupí en la cara y no sé dónde meterme. Miro al mundo y digo, pero es que no soy de allí. Miro a Dios y digo, pero es que lo que le he hecho no tiene nombre. Y me siento como en tierra de nadie y me siento hundido, me siento perdido. Y duele como ese Pedro que lloró amargamente. Y eso es lo que me recuerda que soy creyente, porque no pienso, bueno, no pasa nada, todos caemos. Me da miedo cuando un creyente tiene ese pensamiento, cuando ha caído en pecado y dice, bueno, todos caen. La actitud relajada frente a un pecado es muy mala señal de cristianismo. Muy mala señal. Juan ha definido dos grupos, los que practican el pecado y los que no. Unos están en Dios y otros no. Unos están vivos y otros están muertos. Solo hay dos opciones y yo quiero traer unos ejemplos bíblicos y los quiero leer rápido por cuestión de tiempo. Solo hay dos opciones. Primero, Gálatas nos da un ejemplo. Vamos al ejemplo de la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 23 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son las obras de la carne? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ojo, no es en los que han caído en una, los que practican, vuelve a aparecer la palabra, los que practican esas cosas, gran noticia, no heredarán el reino de Dios. Una persona que vive con envidias, eres una persona que vive siempre cuchicheando de otras, porque un creyente puede irse la lengua y hablar de un hermano, pero no vive hablando de hermanos. Un creyente puede un día hablar y murmurar de alguien, pero no vive murmurando de alguien. Un creyente puede tener una rivalidad con alguien, pero no vive enemistado con personas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Contraste por otro lado, siguiente columna B de la historia. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay dos columnas, carne y espíritu. Hay dos columnas.
Y tú solo puedes estar en una de esas dos columnas. ¿Y qué marca la diferencia? ¿Qué ha hecho la diferencia entre unos y otros? Gálatas 5, el versículo 24 lo dice: pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay obras de la carne y los que las practican no heredarán el reino de Dios, y hay fruto del Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia? Que los que son de Cristo, las obras de la carne ya están crucificadas. ¿Qué marca la diferencia entre una columna y la otra? Los que son de Cristo. ¿Practicas el pecado? ¿Practicas las obras de la carne? No, eres de Cristo. Pero si Cristo ha llegado, las obras de la carne han sido crucificadas. Gálatas 5, 16 y 17 nos dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Es uno u otro. ¿Qué deseo vas a satisfacer? Uno contradice al otro, porque el deseo de la carne es, mira qué palabra tan interesante, el deseo de la carne es contra, hermanos, son enemigos. Yo siempre le digo eso a las personas y uso los mismos ejemplos porque lo vemos hoy. Nadie va a adulterar después de una mañana de ayuno. Si ayunó verdaderamente, no sale con ganas de adulterar, no sale con ganas de fornicar. Casi siempre que veo gente después de un ayuno, una semana de propósito de oración, es como, no, ahora sí voy a matar mi pecado. Porque el deseo del Espíritu es contra la carne, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Sin embargo, cuando veo personas que se atiborran de Netflix, se atiborran de vídeos de YouTube tontos, se atiborran de cosas que solo satisfacen la carne, no tienen ganas de orar, no tienen ganas de ayunar, no tienen ganas de estar en la iglesia, porque un deseo es contra el otro. Lo que tú alimentes hará que no quieras alimentar lo otro. No pienses que si eres una persona que vive alimentando, no tiene que ser pecado, simplemente entretenimiento y boberías, te van a venir ganas de lo espiritual. No, porque eso va a apagar el deseo espiritual que hay en ti. Y de la misma manera soy una persona que firmemente cree que si tú te hinchas a orar y ayunar como si no hubiera un mañana, las cosas de la carne no te van a apetecer. Cuando conozco a alguien que quiere luchar con un pecado en particular y me dice, voy a hacer un propósito, un mes me voy a levantar todos los días, a hacer 3 horas cada día de oración contra eso, ese mes no cae. Pero cuando acaba el propósito cree que está bien y se vuelve a relajar, caída. Tuve un caso de una persona que me dijo eso, no, es que otra vez he vuelto a caer, pero ¿y el propósito? No lo acabé, hice un mes, en ese mes no caí. Le digo, pues ya sabes cómo no caer. Y me dice, ¿cómo, pastor? Y digo, haz el propósito toda la vida. Cuando hemos hecho semanas de oración aquí, de estas que hacíamos, de vamos a venir antes de ir al trabajo, de 6 a 7 o de 7 a 8 a orar, la gente las pedía otra vez. Pastor, ¿cuándo hacemos otra semana de eso? ¿Sabes por qué? Porque a pesar del esfuerzo, del cansancio, esa semana espiritualmente estuvieron muy firmes. Porque un deseo va contra el otro. Por eso yo no me enfado cuando veo personas que propones esas cosas y no vienen. Porque en el fondo, sabes lo que va a pasar. ¿Sabes como cuando vas al médico y te dicen, Juan Manuel, vete a hacer una revisión al médico? No quiero. Pero ves, es bueno. No. Eso es lo que va a pasar. Sé que cuando vaya al médico van a tener que cambiar muchas cosas. Me va a cambiar mucho la vida, porque me va a empezar a sacar cosas que tengo y me va a decir que ahora sí o sí tengo que hacer cambios. Y sé que si yo voy a Dios, van a cambiar muchas cosas. Entonces prefiero quedarme aquí con mi cultito de los domingos un rato y pro. Porque así puedo seguir como estoy, mi conciencia no me martilla. Pero si empiezo a buscar a Dios de verdad, mi conciencia no me va a dejar tranquilo, voy a perder amigos, voy a empezar a dejar muchas cosas y no quiero. Si supieras que no vas a encontrar tanto gozo como en esos momentos. Si supiera que acabarás diciendo como Pablo, yo que pensaba que eso era algo bueno y ahora lo tengo como basura. Si lo supieran. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, pues estos se oponen unos a otros de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Así que solo hay 2 columnas, carne y espíritu. ¿En cuál estás? Hay otro ejemplo de 2 columnas. Los corintios. Pablo dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 al 11, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quiénes no heredarán el reino de Dios? La gente cree que es todo lo de después, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos, ni estos. No, pero la pregunta es los injustos, ¿no?
Pero ¿por qué luego viene la lista? Porque todos esos son injustos. Porque ¿qué es injusticia? ¿Qué hemos dicho que era hacer justicia? Obedecer la ley de Dios. ¿Quiénes son los injustos? Los que no obedecen la ley de Dios. Si te das cuenta, luego nos da una lista de pecados. Por eso luego dice que ni inmorales, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni difamadores, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Pero la lista no acaba ahí, como diciendo, mira, yo soy un mentiroso, pero no sale. No, es que no puede seguir para no acabar. Es la pregunta inicial, los injustos, y luego nos da una lista amplia de pecados para que entendamos que los que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice, y esto erais, y esa palabra es muy importante porque algunos creen que pone sois. Erais, ¿en qué término está? Pasado, qué bien, que a clase de gramática fuimos todos. Pasado, esto erais algunos de vosotros. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre una columna y la otra? ¿Cuál es la diferencia entre heredar el reino y no? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Qué es la diferencia? Pero fuisteis lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas, la diferencia entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu es que habéis crucificado con Cristo eso. Corintios, la diferencia entre los injustos y vosotros es que ahora estáis en Cristo. Cristo ha marcado un antes y un después. Cristo te arrancó de una columna y te llevó a la otra. No puedes pretender decir que estás en Cristo y seguir en la columna vieja. Y eso es lo que tienes que entender hoy. Que aunque encuentres iglesias como Hillsong que vivan como aquella mala columna y crean que están en Cristo, son falsas. Mira cómo lo tienes hoy. Les caen los pastores cada 2 por 3. Miras la iglesia en Maldonado, un divorcio, la mujer se abre una iglesia, otro hijo se divorcia, ahí van. Y siguen llenas, pero llenas de gente injusta que quiere lo mismo que ellos. Pero te das cuenta qué tipo de iglesias son. Yo no me quiero meter en la vida personal de esa persona, pero tú ves el matrimonio en Maldonado roto, la división, la mujer se divide en millones porque el divorcio ha dado a Hacienda, ha abierto los ojos allí en Estados Unidos, habían millones, casas, hermanos, se rifaron hasta la iglesia. Bueno, Maldonado, tú te la quedas, yo abro otra. La señora profeta Ana Maldonado está en un hotel con su iglesia, su hijo se ha divorciado, se ha enfadado con el padre, se ha ido con la madre y ahora nos dice que solo puede echar demonios por la autoridad de la madre. Están todos como una cabra. Pero tienen los lugares llenos y esa señora a la que diga quiero un templo, lo tienen. Y aparece Hillsong, que yo veía las fotos de Justin Bieber se ha convertido, iban los dos, él y su pastor de Hillsong de no sé dónde sin camiseta, todos fibraetes por la calle. Claro, las jovencitas ¿dónde van? A Hillsong, todas baboeando, no ven ni a Jesús ahí, ven baba cayendo, si parece una fila de caracoles. En Hillsong para ser pastor no hay que ser irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, hay que estar rico. Hay que tener un cuerpazo. Yo voy a Hillsong y me dice, usted no puede ser pastor aquí, pero yo cumplo los requisitos de la Biblia, pero no los de Hillsong, le faltan músculos, le faltan abdominales. Es demasiado feo para pastorear en Hillsong. Oye, y para cantar, que hay que ser un adorador, que hay que ser cantante, artista, profesional, déjate pelo largo, moderno, carisma. Así son sus iglesias. El pastor principal fuera también lo ha dejado el señor Houston. ¿Por qué pasó? Su padre ha sido acusado de abuso infantil y la ley lo investiga porque parece que lo sabía y no dijo nada. Yo no me meto en eso porque yo no soy la policía. Pero ¿cómo puede ser que ministerios estén envueltos en tanta basura, por no decir otra palabra más fea, basura, y la gente siga allí? Porque dan lo que el mundo quiere, pero son la segunda columna, son la columna que no heredará el reino de los cielos, son la columna de los injustos, son la columna de los avaros, inmorales, fornicarios, son la columna de la carne, no del espíritu, y me pueden caer piedras por esto, me da igual, y no sé tu opinión al respecto, pero es lo que veo en la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Eso no es una iglesia. Me da igual que me digas que en Barcelona hacen 4 cultos de 1000 personas. No es una iglesia. Los testigos de Jehová son muchísimos. Los mormones son muchísimos. Los musulmanes son muchísimos. Y no son para mí una iglesia. A mí el número no me certifica. Es que somos muchos. Ni siquiera caminando por fe me certifica que es de Dios porque somos muchos,
Lo que me sigue certificando de caminando por fe de Dios es lo que sigue saliendo del púlpito y nuestras vidas. No creáis que, Dios nos está bendiciendo porque somos muchos. No, Dios nos está bendiciendo porque vamos a crecer en santidad. Y solo crecemos en números. Yo dejo el ministerio y que se lo quede otro. Quiero que el número sea resultado de una iglesia fiel a Dios. No el resultado de una iglesia que tuerce el evangelio. Y el último ejemplo que quiero traerles es el ejemplo de los romanos. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Donde el pecado reina hay una práctica, ¿no? Al final. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Hay una gente que presenta a sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, que practican el pecado. Pero Pablo dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuál es la diferencia de presentar mis miembros al pecado o presentar mis miembros a Dios? ¿Cuál es? El 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo. ¿Qué ha hecho que pasemos de la columna de las obras de la carne en Gálatas al fruto del Espíritu? Cristo. ¿Qué ha hecho que pasemos en Corintio de ser los injustos a los que ahora practican la justicia? Cristo. ¿Qué ha hecho que ahora en los romanos pasemos de ser los que presentan nuestros miembros al pecado y a ser ahora los que presentan nuestros miembros a Dios como vivo de entre los muertos? Cristo. Si estás en Cristo, no practicas el pecado. Si estás en Cristo, estás en la columna de aquellos que ahora presentan sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Y por eso, para eso vino Cristo. Nos ha dicho antes que vino a salvarnos del pecado, a librarnos del pecado, pero ahora añade otra cosa Juan. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito, para destruir las obras del diablo. Pero no era el pecado, entonces ¿ha venido a destruir el pecado o ha venido a destruir las obras del diablo? ¿Y cuáles son las obras del diablo? El diablo peca desde el principio. ¿Y quién insta a los hombres a pecar? ¿Para qué nos vamos a engañar? ¿Quién sedujo a Eva? ¿Quién tentó a Jesús? Sí, hermanos, pecamos nosotros, pero Él nos pone el caramelito también. No eches la culpa al diablo. No seas como esa gente que conozco yo que adultera y luego dice, no, es que Satanás puso una rubia en mi camino. Él la puso en el camino, tú la llevaste hasta la cama. Trabajo a medias. Hacéis un gran equipo. Podéis montar un negocio. Satanás González SL. Porque es así, hermano. Pero la realidad es que existe. Él existe. Él va a lanzar dardos, va a querer ser de tropiezo, va a querer tentarnos. Y Él conoce nuestras flaquezas, sabe de qué pie cojeamos. Como me gusta decirle a la gente, no es omnisciente, pero tiene muchos años siguiéndonos. Satanás no es omnisciente, pero seguramente mientras yo veía algún vídeo de jovencito estaba a mi lado, o sus demonios, pasando reporte. Satanás, mira, aquí estamos reportando lo que hace el sinvergüenza de Juan Manuel no convertido. Para que cuando Dios lo toque, sepas por dónde pillarlo. Porque esto le gustaba mucho. Y va apareciendo. Hermano, la realidad es que, sin querer ser místicos, lo mismo que le dijo Jesús a Pedro en una ocasión, nosotros, aunque sea por dentro, no lo vivo diciendo por fuera, pero yo muchas veces en mi vida lo digo. A veces llegan propuestas, llegan cosas y mi corazón digo, aparta de mí, Satanás. Yo recuerdo cuando llegó la propuesta para dejar Caminando por Fe un tiempo, ir a trabajar a los Estados Unidos con un sueldo bastante apetecible. Y mira qué seductor, porque vas a servir al reino de Dios. Una iglesia hispana en Estados Unidos, casa, coche, no coche, camioneta, de las guapas de Texas, de esas que hasta un hombre de 1,86 como yo tiene que subirse a un escalón, Teléfono pagado, gasolina pagada con la tarjeta de la iglesia, un templo grande, Estados Unidos, que tienes ahí libertad para hacer como iglesia lo que quieras.
Y un sueldo que dices, oye, va íntegro para casa, o sea, lo mando para Barcelona, voy pagando hipoteca, ahorrando bastante y... Pero el corazón fue claro, aparta de mí, Satanás. Estar aquí 2 años, solo me voy a llevar dinero y cuando llegue, ¿dónde está el propósito que Dios puso en nuestras vidas? Que fue caminando por fe. Roto, cerrado, mundano. No, hay que saber ver. Satanás no viene siempre a tentarte con cosas aparentemente sexuales y pornográficas. A veces aparecen cosas que parecen lícitas, pero quieren alejarte del propósito de Dios para tu vida. Satanás es tentador. Juan 8:44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha manifestado y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es padre de mentira. Hacéis las obras de vuestro padre el diablo. ¿Por qué tentaba a matar a Jesús? Él es tentador, él es sucio. Y cuando Jesús vino a derrocar el pecado, vino también a derrocar las obras del diablo. Porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos hijos del diablo. Romanos 6:7, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque él ha muerto, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, a fin de que ya nos fuéramos, ¿qué? No dice que no vamos a pecar nunca más, pero ya no vamos a ser esclavos. Esa es la palabra, la práctica define lo que tú eres. Yo no quiero decirte que si has caído esta semana eres un hijo del diablo, pero yo quiero decirte que si caes regularmente en lo mismo, posiblemente lo seas. La práctica es lo que define en qué columna estamos. Pero una vez escuché a Sugel decir, si hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, actuamos como el mundo, vivimos como el mundo, aunque vayamos a la iglesia y cantemos alabanzas y digamos que somos cristianos, somos del mundo. Es esa práctica mundana en nuestra vida lo que define lo que somos. No si vamos a la iglesia, ya, pero yo vivo así, pero cuando voy a la iglesia lloro. Sí, pero eso no es arrepentimiento, puede ser otra cosa muy parecida que se llama remordimiento. En el mundo hay gente que llora también cuando hace algo mal. ¿Significa que están arrepentidos por el Espíritu Santo que han sido convencidos? No. Hay gente que tiene ciertos valores, ciertos principios. Hay gente que por la gracia de Dios es consciente del mal que ha hecho, llora, se arrepiente, tiene remordimiento. Yo lo he vivido en el mundo con mucha gente que me ha pedido perdón por cosas. Y lo ha pedido de manera sincera. Pero no he dicho, no, mira, ha sido el Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y juicio. No, pero pueden ser remordimientos. Que vengas a la iglesia y llores no significa arrepentimiento. Arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Escuché eso en Augustus Nicodemos, un pastor de Brasil, y me encanta esa frase. Arrepentimiento no es cuando lloras, es cuando cambias. Puedes llorar toda la vida, pero solo es arrepentimiento si das un giro y le das la espalda a ese pecado. ¿Y cuál es la fuente de esa nueva vida, de que ya no seamos hijos del diablo? Versículo 9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ya no podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en nosotros. Y muchos teólogos lo interpretan como el Espíritu Santo que nos es dado en el nuevo nacimiento. Aquello que Dios ha puesto en nosotros, ese sello precioso y permanente que nos convence de pecado y nos santifica. El nuevo nacimiento lo cambia todo. Primera de Juan 2:29 leímos, si sabéis que Él es justo, sabéis que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que vive en obediencia significa que ha nacido de nuevo. Entonces, hermano, lo que va a cambiar la columna en la que estamos es Cristo, es el nuevo nacimiento. Es que hayamos sido sellados con el Espíritu Santo. Pero solo hay 2 columnas. Semana que viene el mensaje es muy parecido. Porque Juan nos va a dejar claro durante estas 2 semanas eso. Estas 2 semanas tienen que servir para que te examines y sepas en qué lado estás. No lo que dice Juan Manuel. Tú de aquí no te tienes que llevar mis argumentos, pero llévate la palabra de Dios. El que practica el pecado ni le ha visto ni le ha conocido y es un hijo del diablo. Examínate. Me da igual que me digas, pero yo vengo de casa cristiana, pero yo he sido diácono. Me da igual, examínate a la luz de la palabra y de tus frutos.
Porque si te das cuenta que eres un hijo del diablo y no estás ciego a esa realidad y la ves, es porque Dios te habrá quitado una venda para que la veas y corras a Él. Y te haga nacer de nuevo y entonces ponga su simiente en ti y te ayude a vivir en santidad. Porque todo lo que va a cambiar es Dios. Dios, lo único que puede cambiar todo es Dios. Ese pero Dios que está en la Biblia y cambia toda nuestra historia. Efesios 2, 1 al 7, y leo el texto para concluir. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estos éramos nosotros, muertos, hermanos, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Eran lo mismo que el resto del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos esclavizados al pecado según la corriente de este mundo y según el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe? Satanás. Éramos hijos del diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, ¿quién? Todos nosotros, no se escapa ni uno, hermano. Todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo ¿qué? Los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos como todos los demás. ¿Cómo está definido un hijo del diablo según Pablo a los Efesios? Esclavo. ¿Satisface qué? Los placeres. Carpe diem. ¿Qué te pide el cuerpo? Dale rienda. Dale rienda a tus pasiones. No te prives de nada. La vida son 2 días. Y así vivíamos. Llego del trabajo y me apetece 4 horas de videojuego. Pues 4 horas de videojuego. Me apetecen 4 pelis, 6 capítulos de una serie, ahí embobado. ¿Qué me apetece? Inflarme a alcohol, droga, me apetece sexo, me apetece fornicar, vamos, lo que apetezca. Damos rienda suelta. Como los hijos del diablo hacen, como los que están muertos, como los esclavos al pecado. Pero el versículo 4 lo cambia todo. Pero Dios, o sea, éramos así como todos los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿por qué? ¿Porque éramos buenos? ¿Porque éramos mejores? No, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Aún estando así nos amó. No nos amó porque éramos así, nos amó a pesar de que estábamos así. Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús a fin de poder morar en los siglos venideros, mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hoy hemos venido aquí solo para recordar una cosa: que estamos muertos o estamos vivos, que somos de Dios o del diablo, que practicamos el pecado o la justicia. Si eres de Dios, da gracias. Da gracias que la simiente de Dios está en ti, pero no te relajes, no te confíes. Que esto te sirva también hoy como advertencia para seguir luchando por santificarte. No juegues con los límites, no seas imprudente para no acabar cayendo. Pero si estás aquí hoy también y te das cuenta que no eres de Dios, que practicas el pecado, ese pero Dios también puede cambiar tu historia. Pero Dios puede llegar a tu vida, pero Dios te puede hacer nacer de nuevo, pero Dios también a ti te puede resucitar como a nosotros. Corre hoy arrepentido a Cristo, dile: soy un hijo del diablo, pero estoy arrepentido, quiero hacer la voluntad de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, ve a la cruz y Dios, pero Dios puede hacerte nacer de nuevo. Que cada uno hoy se examine y sepa en qué dirección correr. Vamos a orar. Padre,